más? Amén. Amén. ¿Estamos todos bien? ¿Todos contentos? Amén. Me alegro de ver algunas caritas que se me digan no vayan. ¿Puede sentarse? Vamos a continuar entonces con nuestro estudio bíblico. Ya Pablo se acerca a Roma, se está acercando. Se está acercando ante las autoridades, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir, ¿no? Cuando Jesucristo lo llamó, le dijo: te necesito porque es necesario que des testimonio de mí ante reyes y algo así, me dijo, ¿no? Ante príncipes y reyes, algo así. Entonces, Dios cumple los propósitos que tiene con los hombres. Amén. Si cuando Dios nos llama a algo, no crea que se le olvidó. No, pero hay procesos. Mire, Pablo tuvo que pasar por todo eso para allá, ir llegando ahí, ¿verdad? Hasta donde Dios lo iba a mandar. Amén. Así que tenemos a nuestro maestro, hermano Mario, con nosotros. ¿Todo bien despierto, verdad? Sí. Todo bien despierto. Se lo entrego despierto, ¿ok? Amén. Cuando dijo el pastor, todos despiertos, yo, ¿seré yo maestro? Hermanos, la verdad que es una bendición estar aquí con ustedes. Me siento como Pablo ante el rey Agripa. Siento dichoso, ¿verdad? Y decirles algo, la alabanza decía de que Él nos da nuevas fuerzas. Y miren ustedes, las matemáticas de Dios son diferentes, ¿verdad? Porque Él dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Y espiritualmente, mire, Él dice que el cuerpo se va envejeciendo, pero el espíritu se va refinando. Por eso que cada vez yo me siento más joven. Aunque no me mire, pero me siento. ¿Verdad? Bien, hermanos, vamos a orar. ¿Verdad? Vamos a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar. Quiero que ustedes oren por mí. Y yo voy a orar por ti. Amén. Bien, amado Padre, Señor, estamos delante de ti una vez más, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y gracias porque podemos estar aquí delante de ti una vez más para poder aprender tu palabra y para poder ponerla en práctica, Señor. Ahora te pido que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos atención, aprendamos y luego podamos compartir. Amén. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Bien, entonces continuamos con el libro de los Hechos, ¿verdad? Gracias a Dios, pues hemos estado ahí estudiando el libro de los Hechos sin muchas interrupciones, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Te recuerdan de que Brian dio el 24? Entonces, ahorita voy. Y miren, la verdad que a mí me dio mucho gusto ver a Brian. Y la verdad que no se escapó. ¿Saben por qué les digo yo? Porque antes de la pandemia yo le dije, mira, yo quiero que tú me hables, me apoyes ahí con el discipulado. Y él me dijo, no, está bien, con mucho gusto. Y ahí pasó lo del COVID y etcétera, y ya. Pero miren, gracias a Dios volvió otra vez, pero el llamado él ya lo tenía, ¿verdad? Y me dio mucho gusto, la verdad. Aunque te parecía, bueno, tal vez algunos de ustedes se recuerdan la caricatura de Speedy González, bien rápido, pero lo bueno es que gracias a Dios. Bien, vamos a invitarlos que abran sus Biblias en Hechos capítulo 24, versículo 27.
Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Dice, por eso al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahí fue donde se quedó. Miren ustedes, siempre hay gente, ¿verdad?, que está a favor y en contra, pues. El que estaba anterior, el Félix, quería estar bien con los judaizantes. Y miren, dejó preso a Pablo. Entonces luego entró un nuevo, que es Festo, ¿verdad? Y esto, vamos a tener nuevos integrantes, llamémosle así. Va a estar Festo y uno de los principales sacerdotes, ¿verdad? Y los más influyentes de los judaizantes, y también a Pablo. Esto sucedió en Cesarea. Ahí el hermano nos va a ayudar con unas fotos. Cesarea queda a orillas del mar Mediterráneo, era la capital romana en tiempos de Cristo y Pablo. Ahí podemos ver rápidamente, ¿verdad? Eso lo construyó Herodes, le puso por nombre Cesarea, por el nombre de Augusto César. Ahí podemos ver el teatro, el hipódromo. Ahí vivió Felipe, también Cornelio. Pablo estuvo ahí preso 2 años, y también ahí estuvo Festo y Agripa, y ahí se encontró una piedra grabada de Pilatos. Entonces están conmigo, ¿verdad? Estamos despiertos. Miren, Pablo se encontraba en la cárcel. Lo acusaban de traidor y un sinfín de cargos. Luego los judaizantes querían matar. Miren el cuadro. Y Festo, corrupto, que todo lo tenía en su contra. Pero miren, ahí está la divina providencia. El Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es el que gobierna, es el que capacitó a Pablo, que lo protegía, y también que le dio sabiduría y habilidades para poder defenderse. Lo capacitó en su defensa. Ahora vamos con los hechos, ¿verdad? Ahora sí entramos al 25. Mire, llegó Festo a Cesarea porque él sustituyó al anterior, a Félix, y lo sustituyó porque, según el historiador, ahí habían bandas y no habían hecho nada. Entonces sustituyeron a Félix y pusieron a Festo para ver qué hacía, ¿verdad? Entonces César hizo ese cambio. Entonces llegó Festo a la provincia de Cesarea, y 3 días después se fue a Jerusalén. Y miren ustedes, el número 3 es una ayuda teológica. El número 3 significa revelación. Entonces aquí nos va a revelar algo. Entonces llegaron los principales sacerdotes y también los judaizantes, ¿verdad? Digo los judaizantes porque no todos los judíos estaban en contra de Pablo, sino solo era un grupo, ¿verdad? Y llegaron los más influyentes y hablaron con Festo, ¿verdad? Diciéndole que, acusándolo, ¿verdad?, de varios delitos, y también que lo trajeran para acá, ¿no? Pero esto pues era una persona corrupta. Él quería que le dieran algo, ¿verdad?, que le dieran dinero. Entonces les dijo: ustedes quieren, acompáñenme, vayan conmigo allá, y allá lo acusan ustedes. Si ya cometió algún delito, pues ustedes acúsenlo. Pero les dijo: yo me voy a ir pronto. Lo estaba presionando, como que dice: bueno, si van a hacer algo, se van a poner firmes, y me dicen:
Guatemala, ponete firme, dicen los policías a uno para que no les den la mordida. ¿Verdad? Entonces, porque yo morí pronto y era no era cierto, porque él se quedó ahí se quedó como 10 días, porque dice de 8 a 10 días, se quedó como 10 días ahí y después, bueno, en esos 10 días no se miró, ya es más de una semana, ¿no es cierto? No se miraba nada claro, no le dieron nada, entonces se fue para Cesarea. Y estando Cesarea, al día siguiente, dice que se sentó en el tribunal y mandó a llamar a Pablo, ¿verdad? Entonces aquí estamos en Cesarea y estamos delante de Festo, ¿verdad? Entonces viene Pablo y él empieza a dar su... Pero cuando llegó, bueno, volviendo otra vez, estaba en el tribunal. En ese tribunal pues había gente importante, ¿verdad? Y también llegaron los sacerdotes y llegaron los principales de los judíos. Rodearon a Pablo y ya se imaginaba gritándole y lo querían, le dijeron, yo imagino que se muriera, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces viene Pablo y empieza a hablarle a Festo, ¿va? Dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Él dijo, es decir, que no había ni cometido ningún delito, porque dice, habían muchísimas acusaciones. Pero mire, eso es bien importante. Habían acusaciones, lo estaban acusando a él, pero no había pruebas. No había, aquí le llaman evidencias, no habían evidencias. Entonces, como no habían pruebas, no habían evidencias, no lo podían probar, porque dijeron, ven, ahorita que tenemos un nuevo gobernante, es esto, vamos a aprovechar las circunstancias que él no sabe, y empezaron a levantar cargos. Pero ¿sabían ustedes de que uno tiene que tener pruebas? Yo no le puedo decir, mire, Juanito se robó, ¿verdad? Porque no tengo pruebas. Ahora si yo digo, mire, Juanito llegó a mi casa y se robó el paquete de Amazon. Pero mire, aquí está la cámara y puedo ver. Entonces hay pruebas, ¿verdad? Entonces puedo acusar. Y también, si yo vengo y acuso a alguien sin pruebas, o es más, hablo de alguien sin pruebas, puedo cometer perjurio. Y eso también es penado por la ley, ¿sabían ustedes? Sí, señor. Entonces, volviendo otra vez, no había pruebas, no podía culpar a Pablo de nada. Entonces, Festo, él pensó que Pablo lo iba a intimidar, pero recuerden de que a Pablo, lo vimos anteriormente, se le había aparecido Jesús y le dijo, no temas, lo vamos a llevar a Roma. Lo único que no le dijo cómo, pero tú vas a llevar a Roma, ¿verdad? Entonces, él vino y dijo que no te... perdón, estábamos en que Festo le dijo a Pablo, así como intimidándolo, ¿no? Le dice que es ir a Jerusalén. Como quien dice, bueno, ponte firme, hermano. Si no te mando a Jerusalén, ¿quieres ir a Jerusalén? Y él, si iba a Jerusalén, ¿qué iba a pasar? ¿Sí? Lo iban a matar, dice la Biblia, que lo iban a matar en el camino. Pero mire, a mí me gustó mucho esa palabra del camino. Se recuerdan que antes a los cristianos le llamaban los que andaban en el camino. Entonces a Pablo lo querían matar, ¿verdad? Y Pablo sabía eso.
sabía eso de que si iba, lo iban a matar. Entonces él dijo, pero yo estoy ante el tribunal de César, aquí estoy. Entonces, ¿por qué no me juzgan acá? Y le dijo, mira, tú, si estoy en el tribunal, entonces, ¿por qué no me juzgas acá? Sabes de que me acusan de muchas cosas, pero no hay pruebas, no hay evidencia. Entonces, él habló así diplomáticamente, ¿verdad? Entonces, como decirle, bueno, me están acusando, no hay pruebas, entonces, ¿por qué no me dejan libre? ¿Por qué me quieren mandar a Jerusalén para que me vuelen la cabeza? Pero mire, dice la Biblia, Jesús lo dijo, que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente, pero mansos como paloma. Pablo tenía conocimiento de la ley, y él dijo, nadie me puede mandar para allá. Y le dijo, yo apelo a César. Y miren ustedes, se quedó sorprendido esto, y imagino el cuadro que él vino y salió y le fue a decir, miren ustedes, lo que hizo, apeló a César. Entonces, me imagino que no tenía mucho conocimiento, o tenía poco, o no tenía mucho conocimiento. Entonces, mire, él apeló a César. Cuando una persona, él era ciudadano romano, entonces él utilizó ese recurso, ¿verdad? Un ciudadano romano apelaba a César, mire, no le podían pegar, no le podían hacer nada prácticamente, ni lo podían mandar a un juicio, ni le podían poner una pena, no le podían hacer nada. Entonces regresó Festo, ¿verdad? Y le dijo a Pablo, bueno, ¿no apelaste a Pablo? Perdón, apelaste a César irá. Pero fíjense que Dios todo tiene un propósito, ¿verdad? A veces uno no entiende los propósitos. Porque mire, Pablo iba a ir a Roma con gastos pagados. No iba a pagar comida, no iba a pagar transporte, no iba a pagar nada, iba con gastos pagados. Pero a veces uno no entiende, pero Dios tiene el control de todo. Dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces nosotros pasamos situaciones bien difíciles y a veces decimos, ¿por qué? Y no tenemos que decir sino ¿por qué? Sino ¿para qué? Todo tiene un propósito. Miren lo que él estaba pasando, no era fácil. Miren, tuvo 2 años en la cárcel en esta situación. Él había estado anteriormente y no es fácil estar preso, que le quiten a uno su libertad. Bueno, volviendo entonces por donde estábamos, ¿verdad? Entonces luego está Pablo y Agripa, como dijo el pastor anteriormente. Ananías le dijo a Pablo que él iba a estar delante de reyes y gobernantes. Y miren, aquí está la oportunidad, que él estuvo presente. Entonces, pasados algunos días, el rey Agripa y su hermana fueron a visitar a Festo, pero lo hacían primero porque él tenía un nuevo puesto, y segundo, pues porque la pasaban bien ahí. Ahí había muchas comodidades, ¿verdad? Era como un hotel 5 estrellas, tenían de todo, también la pasaban bien como vacaciones. Entonces le cuenta Festo a Agripa cómo había estado la situación, ¿verdad? Le dice, mire, aquí tenemos un caso pendiente que dejó Félix, ya que siempre está
Moisés siempre, no, porque él no dijo, mire, yo no lo pude resolver, ¿verdad? Sino le echó la culpa a otra persona. Y eso siempre se ha dado. En Génesis, ¿qué pasó con Adán? Le dijo a Dios, echándole la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Y luego, ¿qué pasó cuando eran con Eva? No, la serpiente. Entonces siempre le echamos la culpa a él. Entonces él le echó la culpa a Félix. Mire, aquí Félix dejó algo pendiente. ¿Tú dónde estabas? Que no pudo resolver, ¿verdad? Entonces él viene y le cuenta, ¿verdad?, cómo está la situación de Pablo, de que los judaizantes presentaron acusaciones contra él, las cuales dicen no pudieron probar las acusaciones, lo están acusando y piden que yo los entregue a ellos y que se muera, ¿verdad? Pero él vino y apeló, eso lo estoy resumiendo, y apeló a César, ¿verdad? Entonces a mí me da pena mandar este caso a César, ¿verdad? ¿Por qué mandar este caso a César por un dogma o por cuestiones de religión? A mí me da pena, pero tú que tienes experiencia, ayúdame en este caso para poder yo escribir algo y presentar un caso concreto delante de César. Solo imagínense, me estoy imaginando, ¿verdad? Pero miren ustedes, cuando se apela a César es como decir acá, ir a la Corte Suprema, ¿verdad? Apelar. Es un recurso, ¿verdad?, que se puede utilizar, apelar. Es como que vayan por una cosita sencilla a apelar, ¿verdad? Entonces tenían que tener un caso concreto para poder apelar. Y no lo tenían, la verdad que no lo tenían. Entonces le pidió ayuda al rey Agripa, ¿verdad? Pero miren, el rey Agripa dijo, miren, yo también lo quiero oír. Yo quiero, porque había oído mucho de Pablo, ¿verdad? Yo lo quiero oír. Quiero saber, ¿verdad? Quiero saber, quiero escucharlo. Entonces viene, hay este pedazo que me gusta, dime un segundo. Dice que entró, entonces le dijo Festo, si quieres oír a Pablo oirás. Entonces, en mañana, y al día siguiente, al día siguiente estaba Festo, yo me estoy imaginando, llegaron capitanes no eran centuriones eran eran que gobernaban cientos, ¿verdad? Sino los capitanes gobernaban miles. Llegaron, estaban capitanes ahí y los principales de la ciudad. Estaba Festo y estaba el rey Agripa. Pero dice que entró el rey Agripa con Berenice, ya se imaginan ustedes con su traje púrpura y así con toda pompa, con mucha fanfarria. Fantasis, ese en griego, que ahí viene la palabra fantástico, ahí viene la palabra fantasía, con pompa y todas las cosas. Entraron. Pero ya se imaginan, entraron todos y de último mandaron a llamar a Pablo. Pero miren, ¿no se han dado cuenta ustedes que la gente importante siempre llega de último? ¿Verdad? La gente importante siempre llega de último. ¿Y quién llegó de último? Fue Pablo. Ya cuando estaban todos llegó. ¿Pero por qué creen ustedes? ¿Porque él es un rabino? ¿Porque era un rabino? A ver, ayúdenme. ¿Por qué creen ustedes? Dígame, ayúdenme. ¿Perdón que dijeron atrás? Que la persona es importante.
al que no esperaba. Mire, Dios siempre honra a sus hijos. Mire, Dios honró a Pablo. Recuerden de que ahí estaba la divina providencia. Y Dios honra a su gente. Cuando yo estaba leyendo eso, dije, quedé impactado. Porque no entró él antes, ¿verdad? Y pues entraron todos, sino él llegó de último. Ahorita empieza otro, llamémosle otro evento, ¿verdad? Ahí está la defensa de Pablo ante Agripa. Mire, le dice a Agripa, imagínense, están en el tribunal. Entonces le dice a Agripa, por lo menos te permite que hables en tu defensa y que tú mismo te representes, ¿verdad? Entonces él vino y hay un modismo, ¿verdad? Un modismo romano en ese entonces. Él vino y estiró la mano, ¿verdad? Pablo, como quien dice, bueno, yo me voy a representar por, como dice en inglés, myself, ¿verdad? Me voy a presentar, ¿verdad? Entonces pues cuando él le dice, me tengo por dichoso, dice, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Pero esa palabra dichoso es la misma que se encuentra en Mateo 5, en las bienaventuranzas, donde dice bienaventurado, quiere decir bienaventurado, dichoso. Entonces así se sentía Pablo y lo expresó, que él se sentía dichoso estar delante del rey Agripa, ¿verdad? Pero no estaba, repito, no solo delante de ellos, sino estaba Festo y también estaban los capitanes y la gente importante de esa ciudad. Tenía buen público, ¿verdad? Y le dice porque mayormente tú conoces. Mire, Pablo tenía mucho conocimiento, tenía mucha sabiduría, porque sabía él, valga la redundancia, que él sabía que él tenía conocimiento. Porque aquí le dice, el 26.3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia. Y allí es donde Pablo empieza a contar, a darle su testimonio. Yo desde mi juventud, pues yo fui fariseo. Y te recuerdan de que en Tesalonicenses, él dice que él estuvo en la jerarquía más alta de los fariseos. Entonces le dice, yo fui fariseo. Y le empieza a contar su testimonio, ¿verdad? Y luego, vamos al 6. El 5 vamos a leer. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, o sea que lo conocían los demás codizantes, ¿verdad? Si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él confiesa que él fue fariseo. Y el 6. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Mire, aquí hay dos puntos. Leámoslo mejor. Está en el 23. Bueno, habla de la esperanza y la resurrección. Pero volvamos otra vez al 6, ¿verdad? Dice, y ahora por la esperanza de la promesa hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces estaba la promesa y
¿cuál era la promesa? Le dijo a nuestros padres, se refería a Moisés y a todos los profetas. ¿Cuál era la promesa? Que decía de que Jesús, que el Mesías iba a venir, ¿verdad? Que iba a venir y que iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero para ellos, Jesús vino, murió, pero no resucitó. Y Festo se lo dijo a Agripa. Él le dijo, mira, él habla de un tal Jesús que dice que murió y resucitó. Pero hay algo bien importante. Si cualquier persona, en este caso Pablo, mentía delante del tribunal de Roma, llamémosle así, era pena de muerte. Pero él decía que la esperanza bendita, que es la esperanza de que iba a venir, y también posteriormente, vamos a ver, habla de la resurrección. O sea que la esperanza bendita es una promesa y la resurrección es el reino. Vamos a continuar. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, habla de Israel, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, estoy acusado por los judíos. Ahí realmente, usted sabe que los judíos oran 3 veces al día y adoran a Dios y toda la situación, ¿verdad? Y luego le hace una pregunta a rey Agripa. Dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Entonces ahí está hablando ya de la resurrección. Tenemos la promesa bendita y tenemos la resurrección. Y la resurrección habla del reino. Porque miren ustedes, todo esto se va a acabar. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que los cielos y la tierra pasarán, todo esto va a pasar, todo esto va a estar pasajero, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos esa esperanza bendita y tenemos también que por fe nosotros vamos a estar con el Señor en el reino. Porque repito, todo esto, mire, todo esto se acaba, todo. Mire, todo se desvanece, todo se diluye, pero en las cosas de Dios, el reino de Dios, ese ahí va a estar. Y esa es nuestra esperanza. Si nosotros morimos, vamos a morir, pero vamos a resucitar y vamos a ser transformados y vamos a estar allá. ¿Qué cuerpo vamos a tener? No lo sé. Pero esta es nuestra esperanza de que vamos a estar ahí, ¿verdad? Y bueno, y él empieza Pablo a contarle lo que él hizo. Yo vine y yo fui a Jerusalén y andaba de sinagoga en sinagoga sacando él dice a los santos. Y miren, dice que los agarraba y los obligaba a que ellos maldicieran, que ellos cambiaran de opinión. Y la gente, yo imagino que algunos que no tenían su fe lo hacían. Y él también no solo hacía eso, sino también cuando había que matar a alguien, él daba su voto. Y luego le cuenta que él iba, mire, esto es por tercera vez en todo esto que hemos visto anteriormente, es la tercera vez que él cuenta su testimonio cuando va allá a Damasco. Es por tercera vez. Y repito, el 13 de revelación. Entonces le dice, yo iba a Damasco, llevaba cartas de los sumos sacerdotes para poder aprender a los judíos, cuando en el camino se me apareció una luz. Pero él dice que era como mediodía. Imagínense, el sol estaba resplandeciente, pero
más allá del sol, vino una luz, y esa luz era tan resplandeciente que esa historia que él se quedó ciego. Pero me llama la atención la luz. Fíjate que esa luz no es la luz del sol. Si vamos a Génesis, una de las primeras cosas que Dios creó fue la luz. Y dice Zacarías, el reino de los cielos es luz, y Jesús también habló de luz, ¿cierto? Hasta el cuarto día en Génesis fue hecho el sol. Entonces esa luz es la luz que va a estar en el reino. Volviendo a lo que le estaba contando otra vez, Pablo a Agripa, le digo que se le apareció una voz y decía Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿por qué razón me persigues? Porque ustedes saben que si alguien se mete con los hijos de Dios, Dios lo toma personal. Porque somos hijos de Él, ¿no? Díganme ustedes que son padres, no defienden a sus hijos, ¿cierto o no? Entonces, en este caso él estaba, Pablo, volviendo a, ¿qué iba a hacer él? Atacar a los judíos, a los cristianos, pero no a los judíos, a los cristianos. Entonces le dice, ¿por qué me persigues? Y ahí le dice que horrenda cosa es dar cosas con el aguijón. Se lo quiero plantear de otra forma. Casi cuenta que hay una piedra grande y puntuda, y ustedes descalzos, sin medias, sin nada, le dan patada. ¿Qué va a pasar? A la piedra no le va a pasar nada, ¿cierto? Eso es lo que le quiso dar. Eso fue lo que le dio a entender. A la hora, ¿qué pasaría si alguien una piedra así puntual le diera una patada y descalzo? Se le quiebran los dedos, le causa una herida cortante y también contundente, como que le hubieran pegado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le dijo, y eso es lo que le estaba diciendo. Pero aquí está en el 15, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y pon sobre tus pies, porque por esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto, y aquellos que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Varias veces Dios lo libró de los israelitas y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahora que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban por la fe lo que es en mí, perdón de pecados y herencia ante los santificados. Y le está diciendo que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la autoridad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que estemos en la autoridad de Dios. Eso es muy poco lo que se enseña, que enseñamos, yo me incluyo. Entonces, que estemos bajo la autoridad y por la fe, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Usted sabe que la santificación es un proceso que estamos nosotros estamos en ese proceso. Cuando nosotros llegamos al Señor, hay una transformación, pero hay una transformación interna que se refleja externamente. ¿No es cierto? Hay cambios, cambiamos. Mire, yo me recuerdo que yo tenía vicios, y a mí en la iglesia nunca me dijeron: mire, usted no fume, usted no haga esto, usted no haga lo otro. A mí no me lo dijeron.
sino mire, el mismo Espíritu Santo le va redarguyendo a uno. A mí me dijeron, mira, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo dejé todos los vicios. Mire, gracias, lo digo para la gloria de Dios, no lo digo por acá. Como yo les decía cuando yo voy a las casas, les digo, mire, ustedes tienen la oportunidad de estar aquí en rehabilitación, yo no tuve la oportunidad, yo no estuve acá. Entonces cuando nosotros llegamos a Dios, Él nos transforma, y saber que transformación es cambiar cambiar de forma, y también cambiar de actitud, de hacer otras cosas, ¿no? Volvamos otra vez donde estábamos. Entonces él habla ya después de convertido, ¿verdad? Después de convertido, le dice, mira, Agripa, de la cual yo no fui rebelde, ¿verdad? No fui rebelde a la visión, ¿verdad? Sino que él dice que anunció primeramente a los de Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero miren, algo que les estoy diciendo, que dijo Pablo, él no dio un orden cronológico, que así habían sido las cosas, que primero aquí, sino llamémosle un orden geográfico, ¿verdad? Porque le dice que primero fue a Damasco y a Jerusalén, y después por toda la tierra de Judea. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen. Miren qué fue lo que dijo Juan el Bautista, que se arrepintieran. Luego Jesús también habló de arrepentimiento, que se arrepintiesen y que se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, arrepentirse es cambiar y no volverlo a hacer. Me arrepiento por hacer tal cosa, pido perdón a Dios y ya no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque hay un cambio en mí, hay una transformación, y esa transformación, repito, es interna, pero se va a demostrar externamente. Entonces continúa, dice, y por esta causa los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido, lo voy a leer, habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Dios siempre lo libró, siempre Pablo tuvo esa provisión divina. Y miren, esa provisión divina también la tenemos nosotros, porque somos hijos de Dios. Dios nos libra de muchas cosas. Y a veces nosotros pensamos que estamos solos. No sé si a ustedes les ha pasado. Están pasando problemas, por situaciones difíciles, y dicen, no, yo estoy solo, nadie está contra mí, nadie. Pero cuando nosotros nos sentimos solos, ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Y Él toma el control, y somos hijos de Él, y con los hijos de Dios, repito, nadie se mete, ¿verdad? Y Él nos da la victoria. Hay luchas, hay pruebas, es necesario pasarlas, pero Él nos da siempre la victoria. Díganme si todos no hemos pasado varios procesos y Dios nos ha dado la victoria. Y hemos pasado, hay cosas, yo me he dado cuenta que dicen, mire, esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios es fiel, y dice que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, ¿verdad? Bueno, ahora vamos otra vez, continuamos con, y luego dice que, perdón. Luego Pablo insta a Agripa a que crea.
cuando estaba hablando todo esto, le gritó Festo a Pablo: estás loco, le dijo, a la mucha letra te ha vuelto loco. Y él le dijo: no, yo no estoy loco, yo estoy más cuerdo. Le dijo que lo trataron de loco. Y díganme a ustedes si algunas veces a nosotros los cristianos nos han tratado de locos. Este es loco. Pero no, nosotros no somos locos, ¿verdad? Volviendo otra vez. Ahí vuelve otra vez el Pablo a hablarle al rey Agripa en el 27. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Porque él sabía que conocía, ¿verdad? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Entonces le dijo Pablo: ya sea que por poco o por mucho tiempo, yo creo que ustedes sean como yo. Pero excepto por estas cadenas. Él quería que todo se convirtiera. No solo uno ni todo. Entonces salió el gobernador, salió el rey Agripa y Berenice y se juntaron los tres. Uno dijo: bueno, por lo que ha dicho, no es digno de muerte. Dijo otro: ni tampoco estar en la cárcel. Y digo: este hombre podía salir en libertad, pero como ha apelado a César, tiene que ir a César, ¿verdad? Y ahí es donde el 32 dice: y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero como él apeló a César, entonces tenía que ir a Roma. Pero uno de los deseos de él era ir a Roma. Entonces, como dijo el pastor, ahí ya vamos en el 27, ya cuando va a Roma. Entonces acá terminamos el 25 y el 26. Ahora pues pasamos a la sección de preguntas. Pregunten, por favor. Si no la sé, pues investigamos y te la decimos la próxima. Amén. Dame el micrófono. ¿Qué preguntas tienen? Amén. Yo voy a ser de Festo entonces. Preguntas. Questions. Hermano Mario no leyó casi ningún versículo, se aprendió todo de memoria, ¿no? La historia. Interesante también. Pero usted lo iba siguiendo los textos bíblicos, ¿de verdad? Este personaje, este rey Agripa, él tenía mucho conocimiento del pueblo judío, por tradición. Él era el bisnieto de Herodes, ¿okay? Del que quiso matar a Jesucristo cuando se vio burlado de Herodes. ¿Se acuerda que se vio burlado por los reyes magos y todo eso, y mandó a matar a todos los niños? Que preguntó dónde estaba el rey de los judíos y todo eso. Okay, ese fue el bisabuelo de Agripa. Y luego el abuelo fue el que mató y decapitó a Juan el Bautista. ¿Se acuerda que andaba con Juan el Bautista? Ese rey andaba con una puñada, ¿verdad? Y entonces este mismo andaba con su hermana, lo que dicen los historiadores, que era también su amante. Era su hermana, pero era su mujer, y era su hermana carnal, ¿verdad? Porque los romanos eran así. Eso es un dato bien importante. Eran, ¿no? No sé cómo hacerlo ahora, ¿no? Era lo que había en esos momentos. No había, ¿verdad? Ley para esas cosas para ellos. Entonces un dato importante de este personaje del rey Agripa. Entonces él sabía bastante del pueblo de Israel, sabía mucho, ¿verdad? Por tradición y por todo lo que había sucedido, ¿verdad? Ya habían pasado un montón de tiempo, un montón de años. No sé, ¿algún dato, otro dato importante por ahí?
solo para lo que usted dijo, pastor, Herodes el Grande fue el que mandó a ejecutar a los niños, y Herodes Antipas fue el que mandó a degollar a Juan el Bautista, y Herodes Agripa fue el que ejecutó a Jacobo, hermano de Juan. O sea que miren ustedes que Ese fue el papá de Agripa. miren ustedes Herodes Agripa. qué cuadro, ¿verdad? Había, se fija en la sucesión que había. El bisabuelo, el abuelo, el papá, y ahora estaba Agripa. Pero claro, gracias a Dios, ¿verdad? No se ve que mató a nadie ahí, ¿no? Pero es lo que nos muestra la Biblia, lo que nos muestra la sucesión, esa como se está dando las cosas. Importante. Amén. Preguntas, datos. Pregunten. Pastor. Me surgió una ahorita. Bueno, hay un común denominador en las acusaciones en contra de Pablo. Ellos se insultan cuando Pablo hace referencia a la resurrección de los muertos. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la creencia entonces de los judíos? ¿Por qué se insultan al escuchar esto? Recuerden de que en ese grupo de los judaizantes había dos grupos, llamémosle así. Estaban los fariseos, que sí creían en la resurrección, y estaba el otro grupo. ¿Se recuerda que mencionaron cuál era el otro grupo? Los saduceos. Los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Entonces, y tampoco creían que Jesús había venido, perdón, que el Mesías era Jesús, porque murió. Si él murió, pero resucitó. Pero ustedes saben de que hasta la fecha ellos esperan al Mesías, porque sobornaron, dijeron de que se habían robado el cadáver, pero no es cierto. Él resucitó y se le apareció a las mujeres, se le apareció a sus discípulos y se le apareció a más de 300, ya no me recuerdo el número exacto. 5,000. No fueron, no me recuerdo el dato de 500. Sí, 500. Por ahí. Bueno, no sé si le contesté eso, pero... No, sí, tiene sentido porque al final Pablo hace referencia a la resurrección de Jesús en el discurso que dio Pablo ahorita que usted mencionó. Él habla acerca de que se encontró a Jesús resucitado en el camino, ¿no? Y que, no hay señal. Sí, tiene congruencia a lo que usted está hablando porque hace mención en el mensaje que él da, en la apología que da en su defensa, que encontró a Jesús resucitado. Gracias. Pero algo que podemos ver ahí, Pablo, que mire, Dios le dio el valor, la divina providencia le dio el valor para poder hablar. Porque, repito, si alguien decía una mentira delante del tribunal de César, automáticamente moría. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Están muy calladitos. Sí, no, como dato importante también recalcar que en esos momentos los judíos buscaban cualquier ocasión, lo mismo que hicieron con Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo le decía que él era el Hijo de Dios y que él era Dios, que los otros le decían Hijo de Belcebú y le decían un montón de cosas, ¿no? Y se hacían, ¿verdad?, al bando que más les convenía, y este era el caso, ¿verdad? Se pusieron, yo creo que más al bando de los saduceos que no creían en la resurrección, que había blasfemado en contra del templo y un montón de cosas, ¿no? Que al final era todo mentira, ¿verdad? Eran puras falsas, los daban, ¿cómo se dice? Calumnia. Un dato importante también es cuando Pablo extiende su mano, era señal como de un juramento, que estaba, ahorita no sé si usted se da cuenta en las cortes que lo hacen poner sobre la mano sobre la Biblia, no sé si todavía se hace, pero
antiguamente se hacía, ¿verdad? Bueno, ustedes sí, la verdad, y nada más que la verdad. Exacto, era como una señal de un juramento, ¿verdad? Cuando Pablo va a empezar su defensa, extiende su mano. Y eso es en señal, ¿verdad?, que él va a decir su verdad. No va a decir una mentira, sino que está haciendo un tipo de juramento. ¿Ok? Eso es importante también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No pregunta, señor. Aporte, Un aporte. aporte, comentario, reclamos, no. Solo que aquí Pablo, cuando él empieza a hablar que él también era fariseo, él de cierta forma está entendiendo cómo los fariseos actuaban en contra de él, porque él hizo lo mismo, defendiendo, ¿verdad?, su doctrina fariseísta en ese tiempo que él perseguía a los cristianos. Y más que su defensa, lo que Pablo da a conocer aquí es el Evangelio. Está declarando el Evangelio de Jesucristo más que una defensa a sí mismo. Él está dando a conocer a Jesucristo. Eso es lo que él hace desde el principio a fin, cuando está hablando, presentando el Evangelio, de cómo él conoció, cómo fue revelado el Evangelio a su vida, siendo un hombre que no creía en Jesucristo, no creía que él era el Mesías. Por eso pues da tantos detalles de que él había sido, ¿verdad?, criado a los pies de Gamaliel, un hombre que todos conocían. Él está diciendo a los mismos fariseos, se refiere aquí a ellos más que a los romanos, en cuanto a la resurrección. Porque si nos damos cuenta, casi todo siempre está basado, como decía nuestra Biblia, basa a la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección, a ellos le está diciendo, él está vivo, no está muerto. Entonces lo que está presentando aquí es más el Evangelio de Jesucristo más que su propia defensa. Digo que habla de la defensa ante Agripa y la vida anterior de Pablo, y Pablo el perseguidor, y luego Pablo relata su conversión. Gracias. Amén. Por eso lo tildaron de loco, ¿no? Hasta Festo lo trató de loco, le dijo, ya, después te oigo tan loco, ¿no? Pero en cambio el rey Agripa casi, ¿verdad?, estuvo ahí. Un poquito más me hago cristiano, ¿verdad? Porque esa palabra la que usó ahí. Faltó con un poquito más de testimonio también, ¿verdad? Pero el pecado que había en ellos tampoco no lo dejaba, ¿verdad?, la verdad del Evangelio. Pero yo creo que, y a lo mejor nadie sabe, ¿no? Si muchos de ellos creyeron a Jesucristo. Así que, sí. ¿Alguien más? Hermano David, ahí va, multimedia. Los fariseos creían en la resurrección, ¿right? Los fariseos, sí. Sí. Pero no creyeron en la resurrección de Cristo. So, para que una persona resucitara tenía que morir. So, ¿a quién estaban esperando ellos que muriera? Ellos siguen, hablo presente, siguen esperando todavía al Mesías. Porque mi jefe es judío. Perdón, disculpa. Y yo le dije, ustedes mataron a Jesús. Y me dijo, me dio a entender que no sabía, pero después investigó y al día siguiente, si es cierto, nosotros lo matamos. Entonces, ellos todavía lo esperan. So, ellos son conscientes entonces que al Mesías que ellos aún siguen esperando tendría que morir. Tendría que morir y resucitar. ¿Verdad? Porque, perdón, ¿tú ibas a decir algo, Carlos? Pero usted piensa que los judíos van a creer así suceda otra vez, tampoco van a creer. Ahorita está volviendo, es que nadie quería hablar a todo el mundo. No, que ya no vamos a ir a Apocalipsis entonces. Sí, 144,000
Sí, bueno, solo regresando de lo que dijo el hermano de que necesariamente tenía que morir para que los judíos creyeran que ese era el Mesías. Bueno, hay muchas, no sé si debería decirlo así, pero yo tomo clases, por así decirlo, de alguien que es judío y enseña pues la filosofía judía pues a las personas, así, lo hace al aire libre y eso. Y una de las cosas que él enseña es que dice que las señales que debe cumplir el Mesías es básicamente traer paz mundial. No traer paz a una o dos o tres personas, sino traer paz mundial. Y no tienen que morir, no necesariamente tienen que morir para liberar al pueblo, es lo que él dice. Y si nosotros aplicamos eso a Apocalipsis, eso es lo que hace el Mesías o el Anticristo, ¿no? Traer paz mundial, traer a todas las naciones, unirlas y crear una especie de libertad para todos o paz para todos bajo sus condiciones. Por eso caen los judíos, no caen porque él murió, no caen porque él hizo resucitó y cosas así. Ellos caen porque cumple con esa parte de traer paz mundial a todas las naciones, unirlas y pues crear una sola moneda, una sola lengua, si no recuerdo, y pues poner contacto a todo el mundo. 3 años de paz, ¿no dice? 3 años y medio de paz. Por eso. Bueno, para empezar, no creyeron en Jesús era el Mesías porque ni siquiera creyeron en Él cuando vino. Partiendo de ahí, ¿no? No creyeron que era el Mesías porque nunca creyeron que era el Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque ellos esperaban que Jesús viniera como en el Salmo 2. Cuando ustedes tengan tiempo, vayan a leer el Salmo 2 y habla sobre la venida de Jesucristo. Y es así como ellos esperan que venga Jesús, no como el siervo sufriente de Isaías 53. Entonces, como desde un principio nunca creyeron en Jesús, mucho menos iban a creer en Él adelante, pues más adelante, cuando Él murió y resucitó. Los fariseos creen en la resurrección, sí, porque la promesa del Señor está que Él va a resucitar a los suyos, ¿no? Para que vayan con Él a habitar junto con Él. En esa resurrección creen los fariseos. Y los fariseos no se refiere a todos los judíos. Los fariseos eran un grupo político, era una secta de celosos, que ese se empezó durante el tiempo del exilio, porque ese grupo empezó a decir, bueno, ya nos exiliaron, para que no volviera a pasar, tenemos que hacer la ley al pie de la letra. Y de ahí surgieron los fariseos. Por eso Pablo era así, celoso de la ley. Y los fariseos eran esos. Y los saduceos pues eran otro grupo más liberal. Eran judíos también, pero eran más liberales, y ellos no creían en ni espíritus, ni ángel, ni resurrección. Solo tomaban en cuenta la Torá. Todo lo demás de señales y eso ellos no creían. Entonces, por eso surgió eso. No creían en Jesús por él, por cómo él vino, cómo él se presentó y cómo él vivió. Porque él fue el siervo sufriente, ¿no? Entonces, y hasta la fecha, eso esperan, que venga Jesús sobre las nubes, y ese es el Jesús que ellos esperan. Pero lo que no saben pues es que ya vino, ¿no? Y cuando venga así, pues ya es la segunda venida. Amén. Acuérdense que sus mismos discípulos le preguntaron que a Jesús se iba a restaurar el reino en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo que estaba él. Lo que ellos esperaban era otra cosa. Ni ellos estaban, yo creo que, de acuerdo, ¿verdad? En el ministerio, ¿verdad? En el ministerio que tenía Jesucristo, cómo lo estaba desarrollando, cómo se está demostrando como el Mesías, ¿verdad? Entonces, ni los discípulos, los que estaban cerquita de él, creían hasta el final. Entonces, ni Juan el Bautista, ni Juan cuando estaba preso, ¿verdad? Ayer lo comentábamos también en la célula, cuando estaba preso, mandó a preguntar. Pregúntale si él es el Mesías o no. O esperamos a otro. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Sí o no? Y después que él lo había bautizado y él, ¿verdad? Había escuchado la voz. Ayer lo comentábamos nosotros en la célula. Importante porque así podemos ver. Si Juan el Bautista pensó así en sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Nadie tenía la película más clara todavía, ¿no? Es como que si una persona ya que esté años ya y bien mayor y que empieza a creer en Jesucristo y que esté metida, no sé, con una religión, ¿verdad?, la tradicional,
le va a costar un poquito, tal vez, ¿verdad? Que Dios se le revele de la forma que Jesucristo se le revele. No va a costar para Dios, pero para las personas que están acostumbradas ya a un sistema de religión, de costumbres, ¿verdad? Se hace un poquito difícil, ¿verdad? Y por eso falta fe, muchas veces. Falta fe porque creemos y todavía tenemos a Jesucristo clavado en la cruz y tenemos a Dios encerradito, ¿verdad? Entonces, por las creencias que traemos, por las cosas que están todavía en nuestra mente y en nuestro corazón, si a nosotros se nos hace difícil, imagínense en ese tiempo cómo eran las cosas. Amén. ¿Más comentarios? ¿Lo dejamos hasta ahí? Amén. Bueno, demos un aplauso al Señor. Que se aprendió el capítulo 27 de la memoria. Amén. Amén. Entonces, el domingo vamos a estar entregando los certificados de bautismo, de presentación, incluso los que se bautizaron la otra vez, ¿ok? Están atrasados, pero los tengo todos ahí, ¿ok? Así que vengan el domingo para que reciban sus certificados, ¿ok? Dígale a Pía que le tengo sus certificados, que venga el domingo. Creo que están todos ahí. No sé. No, pero ustedes fueron antes. No, están los del pasado y los de. Ya. Los del pasado y el de. Es que yo no lo hago. Lo que pasa es que. Amén. Nos vamos entonces los hermanos que están conectados. Saludos a todos. Lo esperamos el domingo a las 2.